Tanto hacemos con las terapias y que nos ocupamos, que nos olvidamos de tirarnos al piso. ¿Por qué nos tiramos al piso con un chico sin síndrome de Down a jugar y hacer todas las cosas esas que hacemos nosotros y no hacemos con un chico con síndrome de Down? No, la estimuladora no me dijo todavía. No te tiene que decir nada, tiene que ocurrir. Todas esas cosas que uno hace, hay que hacerlas y van a estar siempre bien. Si uno tira para arriba al chico, va a estar bien. Si uno lo para, va a estar bien. Si uno lo sienta, va a estar bien. Si uno lo pone boca abajo, va a estar bien. Ya se acabó eso que no lo pares porque se va a quedar chueco. No lo sientes porque la columna. Uy, Dios santo, ¿sí? No, con los recaudos y los cuidados adecuados, ¿sí? Juguemos con nuestros hijos. Hoy, ¿sí? Hoy, con las malditas pantallas, no la pantalla desde lo que uno le aporta desde la información y lo laboral, etcétera, etcétera. Las malditas pantallas no están ayudando. ¿Por qué si estoy revisando a un chico y llora le ponen a Pepa? ¿Qué me importa Pepa? No necesito, yo quiero que llore. ¿Pero por qué querés que llore? Porque necesito saber que me está expresando algo, el chico me está hablando a través del llanto. Yo puedo descubrir que le duele algo porque llora y le cambio una posición y el chico cambia timbre. Me está diciendo, Eduardo, me duele que me muevas así la cadera, ¿sí? O le toca la panza. Entonces, dejemos que jueguen los chicos, volvamos al juego. El juego es creatividad, es imaginación, es frustración, es lenguaje, compartir, es pelearse con el hermano. Todo eso es crecimiento, todo eso que hemos hecho nosotros de chicos, ¿sí? Hagámoslo, volvamos a la fuente, ¿sí? Volvamos otra vez, la siguiente. Durante esta segunda etapa o tercera etapa de la vida, hasta los 12 años, vamos a seguir cuidando todo, ¿sí? Si hay cardiopatía, los ojos, sigo insistiendo, tienen vicio de refracción y es importante que vean transparente. Lo otorrino, las apneas obstructivas del sueño, son muy frecuentes. Las apneas obstructivas del sueño producen sueño fragmentado. La persona que no descansa no produce. No produce. Y ese chico tiene que ir a fonología, tiene que ir al colegio, tiene que aprender, tiene y no está descansado. No, que se porta mal y obvio, no está descansado. ¿Cuántos chicos hemos tenido que se han operado de las adenoides y amígdalas y les ha cambiado la vida? Y sí, porque no dormían. Pero también saber que por ahí los operamos de amígdalas a adenoides y al tiempito vuelven otra vez las apneas. Y hoy está estudiado eso. Y se sabe que puede colapsar el paladar con la hipotonía, el paladar blando, y puede la lengua no se desprende, sino que está hipotónica, se cae sobre la epiglotis. Y al caer sobre la epiglotis, el chico ¿qué hace? Para traer la lengua para poder respirar. Y hoy eso se arregla. Se hace lo que allá en el hospital italiano lo hacen. Le meten fibroscopio y miran si es el paladar, lo suturan para levantarlo. Si es la lengua, con láser le hacen una cuña a la lengua para que cuando la lengua se desarme, la epiglotis cae dentro de la cuña. Entonces no la aplasta. Entonces vuelven a dormir otra vez. Tiene solución. Leucemia es más frecuente entre los 3 y 5 años. Después la frecuencia es igual que cualquier persona, ¿sí? Pero están muy atentos acá. Columna cervical. Antes, dentro de las normativas estaba que a todos los chicos de 3 a 5 años se había que hacer una radiografía de perfil de cuello en flexión neutra de extensión para ver la luxación atlantoaxoidea. Para los que no saben, la segunda vértebra cervical tiene un palito llamado apófisis odontoides, que eso calza contra el arco anterior de la primera vértebra cervical y hay un ligamento que nos permite esto hacer este movimiento. ¿Estamos? Este ligamento tiene laxo, como todos los ligamentos de las personas con síndrome de Down, entonces en determinados movimientos puede hacer que la apófisis odontoides toque la médula y empiece con sintomatología. Entonces lo que se recomienda ahora es, uno, tenerlo en cuenta, chicos que van a jugar rugby, chicos que van a hacer saltos ornamentales, gimnasia artística o equitación, hacer la radiografía, ¿sí? Y después estar atentos. Si no se la dice, si tiene control de esfínteres, dejó de tenerlos, si camina raro, si tiene por ahí parestesia que son hormigueos, si tiene tortícolis, si tiene tema de conducta, ir a buscar el cuello también, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y lo otro, la luxación de rótula también es importante. Ustedes agarran la rótula, la mueven y la rótula se va para el costado.
y eso le puede producir daño en el desarrollo de los huesos. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, lo gastroenterológico, la alimentación. La persona con síndrome de Down come igual que todos los seres humanos, ¿sí? Come igual, ¿sí? Igual. La diferencia es que puede tener una incoordinación una falta de coordinación de la lengua con la deglución y demás. A algunos chicos hay que enseñarles, ¿sí? Pero uno puede enseñarles y lo hacen muy bien, y comen muy bien. Ustedes lo verán, a veces los tamaños que adquieren, que comen muy bien. Y comunicación y lenguaje, trabajar la comunicación y el lenguaje, pero precisamente la comunicación, ¿sí? La comunicación es oral, escrita, gestual, corporal, pictogramas, carpeta de comunicación, lengua de señas. Bueno, ver cuál es la mejor manera esta persona se puede comunicar, porque eso aumenta la autoestima. Si uno un hijo, el hijo viene y dice, no te entiendo, bueno, todavía no te entiendo, chao, me voy, la autoestima se cae. Si uno un hijo que le dice una cosa así, el padre dice, ¿vos me querés decir tal cosa? No, esto quiero decirte, y al final van a llegar, vos me querés decir tal cosa en positivo, siempre en positivo. Y el diagnóstico dual en neurología, la persona con síndrome de Down puede tener diagnóstico de espectro autista asociado, puede tener trastorno de déficit de atención asociado. Hay que estar atentos, ¿sí? Hay que estar atentos, pero no porque hable menos va a tener espectro autista, no porque tenga juego repetitivo va a tener espectro autista. Es muy difícil el diagnóstico, es muy difícil. Hay que tenerlo muy en cuenta, pero es muy difícil. La persona con espectro autista no socializa. La persona con espectro autista tiene problemas de comunicación. La persona con espectro autista tiene problemas de habilidades, de poder superar determinadas cosas. La persona con síndrome de Down, ¿qué tiene? Alta socialización, tiene problemas de comunicación. Lo concreto le da seguridad, no porque pongan los autitos de determinada manera o los suéteres de determinada manera por tener espectro autista, eso le da seguridad, porque con eso está tranquilo, está todo puesto como a él le gusta, ¿sí? Pero bueno, no es fácil, pero se puede lograr. La que sigue. Seguimos con las terapias, ¿sí? Empiezan a aparecer todas las terapias, veamos, insisto a la carta, veamos cuál necesita. Yo hay chicos, una vez una madre me dice, no lo veo bien al gordo, contame las terapias. Además que va al colegio, me contó, había más terapias que acá. Y se puso a llorar y me dice, lo estoy matando. Y no diría esa palabra, pero más o menos, digo yo. Y le recortamos todo, ¿sí? Entonces, recuerden, no por más terapias va a llegar más lejos, ¿sí? ¿Sí? No por más terapias, sino a la carta, la que necesita cada persona y dependiendo la etapa de la vida. Y esta que están acá, la palabra terapia está solamente para que el seguro médico lo cubre si lo cubre. Pero mi hijo va a hacer música, mi hijo va a hacer natación y mi hijo va a hacer equitación, ¿sí? Porque los hermanos hacen equitación y él hace quinoterapia. No todos hacen equitación, solamente que para que el seguro médico me cobre, te voy a poner una sesión semanal de quinoterapia. Pues yo pongo una sesión semanal de equitación, me dicen, ¿what? Entonces, sí, bien, la que sigue. Entonces, en el primer mes de vida, lo que vamos a tratar es, bueno, el control sano, ver la alimentación. Bien, ahí estamos nuevamente. Un corte de transmisión, evidentemente el internet tuvo alguna falla y se cayó la señal, así que bueno, tuvimos un corte momentáneo que fue reiniciado, por eso va a aparecer la charla de trisomía como segunda parte, ¿no? Bueno, ahora, como decía hoy, no se olvide participar del sorteo de las películas, de las entradas para la película, comentando puede comentar acá en YouTube. Deje su comentario ahí y puede participar en el sorteo de 2 entradas para la película Zootopia 2, que va a estar a partir de mañana en el Cine República, y después la película Five Nights at Freddy's, las 5 noches de Freddy, que es para fin de diciembre, también en la cartelera, ahí en el Cine República, 2 entradas también. Bueno, no se olvide de me gusta. Y no se olvide de suscribirse al canal para recibir automáticamente nuestras notificaciones y de paso, bueno, tener la información y las entrevistas y las cosas que nosotros pasamos aquí desde Vicentín Film Argentina en este canal en Vicentín News. Bueno, desde los estudios, ¿no? Porque estamos en los estudios, por eso lo decía. Ver ahora la segunda parte con la nota queda de esta que estuvimos viendo de trisomía, queda una segunda parte también, pero
se va a pasar en otro horario completo la charla para que usted la pueda visualizar y bueno, la pueda utilizar a lo mejor, digamos, de manera compacta, ¿no? En otro horario. Y también, ahora vamos a ver la segunda parte de la nota con Griselda Morán, que nos contaba sobre su trayectoria, los detalles de cómo armaron algunas cuestiones. Vamos a ver un pedacito, porque el horario nos permite. No, me dice que antes tenemos la nota con el señor Aguirre. Tenemos la nota con el señor Aguirre, entonces, y después vemos la nota con Griselda. Vemos la nota con el señor Aguirre, que es de la asociación Trisomía, que es uno de los organizadores de este evento. Vemos la nota. Con personas de trisomía, con gente de la asociación. Bueno, Pinchi, conocido aquí en la ciudad, contanos esta experiencia. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Bueno, agradecidísimo por este evento que se está cumpliendo acá en Villa Ángela, con la prestigiosa visita de este doctor pediatra, doctor Eduardo Moreno Vivot, especialista en el síndrome de Down a nivel internacional. Así que lo trajimos con la intención de, bueno, de capacitar a sus colegas médicos que también puedan participar de esta charla, de esta conferencia, a los docentes y principalmente a las familias también que las invitamos a que puedan evacuar algunas preguntas, algunas dudas que tenemos también sobre nuestros niños, porque no todos sabemos, a medida que van creciendo nos vamos aprendiendo de ellos, pero por ahí a veces en algunas cosas no podemos anticipar, así que está bueno que él nos venga a aclarar un montón de dudas y nos venga a capacitar a todos. ¿Cómo se dio el tema de la charla? O sea, si ustedes consultaron, hablaron, ¿de dónde lo conocen el doctor? No, cuando arrancamos con la asociación ya, bueno, hay una de las madres de la asociación también comentó que ya venía él, ya era un reconocido pediatra en el diagnóstico del síndrome de Down. Y bueno, y empezamos a conocerlo nosotros como familia y bueno, nos empezó a interesar un poquito más. Con esa posibilidad empezamos a indagar un poquito más, a buscar y bueno, hoy se concreta, hoy lo estamos cumpliendo y espero que sea de buen provecho. Sí, te iba a preguntar también, para las familias que todavía no se han incorporado a esta cuestión, ¿cuál es el mensaje? Bueno, hoy sigue la jornada, hoy continúa la jornada de la tarde más allá para la familia. Vamos a hacerle preguntas al doctor sobre algunos casos particulares que tengamos en cada hogar. Él estará también haciendo consultorio, ya hizo consultorio ayer cuando vino. Hoy quizás haga un par, ya tenemos los chicos que van a hacer consultorio con él. Y mañana continúa también con los consultorios. Hasta el domingo se queda él por primera vez que vino al Chaco, así que bueno. Y bueno, las familias que todavía no se acercaron están a tiempo, hoy a la tarde, a las 14 hasta las 18. Un momento de compartir, si quieren traer sus chicos, sus niños. ¿Ya trisomía? Que se incorporen también. Lo de trisomía, sí, se incorporen también, por supuesto. La asociación está abierta para todos. Necesitamos de la mano de todos, de mucha gente. Somos pocos, así que necesitamos mucha ayuda, así que se acerquen, que están abiertas las puertas para integrar la asociación y para compartir, porque la asociación es para todos. Bueno, y la última pregunta con el tema de la parte consultiva, el centro consultivo que tienen ahora, donde están todas las asociaciones. Sí, bueno, integramos aparte del consejo consultivo del municipio y bueno, estamos también en relación con otras asociaciones, hoy, bueno, creada hace muy poco, la asociación de Apadea Villa Ángela, que trata del tema autismo, del espectro autismo, así que también se van creando asociaciones, somos padres, así que son herramientas que vamos utilizando y vamos creando como para contención, aprendizaje y acompañamiento. Muchísimas gracias. Gracias. Con personas de trisomía, con gente de la asociación. Bueno, ahí estábamos entonces viendo la nota con Pinchi Aguirre. Nosotros lo conocemos como Pinchi, al señor Aguirre, que es, él forma parte de prensa, el coordinador de prensa de la dirección de zona de policía de Villa Ángela, así que bueno, le mandamos un saludo y él es el que nos estaba comentando, él también forma parte de esta organización. Bien, ahora vamos
una segunda parte de lo que hablábamos con Cristina sobre sobre la parte cultural de otras épocas. Inclusive creo que comentó sobre Muestra Arte y sobre la famosa asociación del Cine Plaza. Así que después, por supuesto, este material, junto con el trisomía, capaz que se lo pase en compacto, seguramente usted lo va a volver a ver repetido, pero nosotros lo transmitimos en vivo para compartirlo con usted y explicarle por ahí, darle un marco de presentación para que por ahí usted pueda verlo y bueno, disfrutarlo de manera parcial tal vez, junto con otras novedades. Vemos entonces esta segunda parte. Bueno, hablábamos con Griselda también sobre el tema de que la política había que tener mucho cuidado, o siempre tuvo ella cuidado, de que la política partidaria sobre todo no se mezclara con la cultura o con la, digamos, la inquietud que cada uno tiene por su color político, ¿no es cierto? Claro, y yo decía que en Villa Ángela había talentos, pero estaban, digamos, sobrepasados por la cotidianidad. Entonces empecé a convocarlos, empecé a pedir, porque hay talentos en todos los ambientes, los ámbitos sociales, y sean artesanos, sean plásticos, sean fotógrafos, empecé a mover a todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos ¿Qué año más o menos? ¿80, 90? Sí, No, sí. 1990, digamos. 2000, 2006. Sí, yo tuve 10 años en la dirección de cultura. Y bueno, y empezamos con el Muestra Arte, y empezamos con exposiciones plásticas, empezamos con el coro de niños, el coro de adultos. ¿Se hacía en la plaza, ¿no es cierto, el Muestra Arte o no? En las primeras épocas en la plaza, después se hizo en frente de la estación de trenes, y después se hizo en el predio. En el predio. Te quería preguntar sobre 1985, cuando cumplió el 75 aniversario de la Villa Ángela, creo que fue para esa época. Hubo también un evento ahí en la estación y se hizo un libro, que es uno de los mejores que hasta ahora, por lo menos por la investigación que tiene, se ha hecho. ¿Interviniste? ¿Estuviste más o menos conocimiento de...? El primer librito de Villa Sí, Ángela, sí. Muy bien hecho por una comisión que estaba conformada en su mayoría por docentes, pero el presidente era Eduardo Costa, no Eduardo, Piluncho Costa. Piluncho Costa. Sí. No creo que se ofenda ya. Y bueno, y estaba Ferrer, había gente muy, muy activa, muy trabajadora. Sí intervine en ese libro, redacté toda la parte de la historia de la municipalidad porque me dieron esa tarea. Y a raíz de eso empezamos después a pensar en el museo. Empezamos a hacer cartas, estaba el doctor Pastor de intendente, y empezamos a hacer cartas a la Chaqueña sobre todo, porque... claro, a los propietarios de la Chaqueña, no me sale en este momento, Ulises Martini y Gruneiser. Y bueno, y fue don Rubén Ferrer a Buenos Aires a entrevistarse con, creo que era Roberto Gruneiser, y primero la respuesta fue un rotundo no, y después lo evaluaron y ofrecieron para destino de museo de la ciudad el edificio que hoy ocupa el museo, que había sido en primer orden, fue la sucursal del Banco Nacional Argentina, y después fue la sucursal del Correo Argentino. ¿Y ellos, ustedes primero le pidieron otra cosa o por qué dijeron que no? Porque ellos tenían muy mal recuerdo de Villa Ángela, porque se fueron de Villa Ángela por juicios laborales. Claro. Sí, bueno, más allá que se fueron, igual hicieron los juicios. Sí. Entonces perdieron y se levantaron la fábrica, claro. ¿No es cierto? Sí. Creo que ese fue el motivo. Y bueno, sí tuve intervención, pero no fue una intervención tan rotunda como la que tuve después, ¿no es cierto? Y después que me jubilé, empecé a reunir mis escritos. Yo ya había incursionado en la literatura, había conseguido algunos premios, había ido a algunos encuentros de escritores, y bueno, me empecé a dedicar a eso, y
gracias a Dios y a el empuje que me dieron. Por un lado, por ejemplo, el taller Los Delirantes, que se hace en la Biblioteca San Gerardo. Por otro lado, los amigos, la familia. Escribí sobre tal cosa, vos no tenés tal otra, y entonces uno se... ¿Y la escritura son poemas, básicamente, o...? Hay de todo. Hay de todo. Yo escribo poesía y prosa. La poesía me cuesta mucho. ¿Para cuándo la novela? Tengo que trabajar. ¿Para cuándo la novela? Y bueno, no, estoy involucrada en un proyecto que realmente me resulta muy difícil. Me pidieron que escriba la historia de la cooperativa Carval, que tiene más de 80 años. Sí. Y en realidad no pude decir que no, porque mi padre fue presidente durante 2 periodos de esa cooperativa, y yo me acuerdo que en nuestra niñez nosotros sentíamos su ausencia porque él vivía de reunión en reunión. Había que... Claro, está. No sé si no habrá sido uno de los fundadores, capaz. Reuniones semanales, cuando no todos los días. Aparte la cooperativa funcionaba full en esa época. Funcionaba full. Y bueno, nosotros estudiábamos acá en la ciudad después. Yo me acuerdo de los primeros años de la ausencia de mi padre en la casa, ¿no? Después nosotros vivimos, a los 5 años vinimos a la escuela primaria, porque mi padre quería que tuviéramos una buena educación. Y entonces lo veíamos cuando él venía a las reuniones y nos colgábamos de la botamanga de sus pantalones para pedirle que nos lleve de vuelta a casa, porque extrañábamos una barbaridad la vida libre del campo. Y bueno, conocí así, digamos, de refilón, si se me permite la palabra, el accionar de la cooperativa. Y ahora con Gigi Giacomel y con Ángel Suárez, juntamos unos cuantos libros de actas. Como para hacer, digamos. Y los estamos leyendo. Pero estoy dejando la vista en eso. Me imagino. Porque imagínate, Luigi, están escritos a mano, muy buena caligrafía, tengo que reconocer, pero algunos la letra muy chica. La tinta se borra. Con el tiempo se ha perdido en muchos lugares. Así que estoy con lupas, con lámparas, con linternas. Claro, aparte el lugar donde habrá estado guardado, por ahí no son los mejores, hubo traslados, viste que esas son cuestiones que influyen, digamos, en los libros. No, y los años que tienen, 80 años. No es poco. Y Griselda, antes de pasar a... que seguramente esta no va a ser la última entrevista que vamos a tener, ojalá que no sea, no quiero olvidarme de preguntarte cómo se te ocurrió, cómo se les ocurrió meterse con el tema de la comisión del Cine Plaza, que mucha gente quiere saber. Bueno, el padre Omar, que en ese entonces era el párroco. Mucha gente conociste. Sí, se fue un día a mi oficina y me dice: Griselda, yo quiero que formes un grupo y que atiendan y reactiven el Cine Plaza. ¿Qué tareas? Y bueno, yo como siempre me achico antes unas cosas así, pero por el reimpulso. Tuve amigos, amigos que ahora somos como hermanos, digamos así, uno de ellos sos vos. Claro, arrancó una gran amistad. Claro, surgió esa gran amistad, pero después de todo el trabajo que hicimos, porque vivíamos prácticamente eso. ¿Te acuerdas que hubo que reflotar muchas cosas, arreglar butacas, los aires no funcionaban? Pero también me acuerdo de cuando ofrecimos la película Titanic o los 101 Dálmatas, ¿te acuerdas? La cantidad de gente que fue. Fue la única vez que yo en mi vida vi un cine tan grande lleno, que ya no se ven los cines así de ese tamaño, ¿no? Sí. ¿Y cómo contactaste con el Cine Colón? Y porque yo no me acuerdo cómo fue el contacto, no me acuerdo sinceramente, pero en realidad ese cine nos ayudó mucho, era de Corrientes, ¿no es cierto? Giovanetti el dueño, si no me acuerdo. El apellido del señor no me acuerdo, Giovanetti. Pero sí, nos mandaban las películas, teníamos que ir a retirarla a la terminal. Por colectivo.
y después devolverlas. Claro, porque venía en rollo. Don Quintana era el que las proyectaba. Había que avisarle que Estaba Don Einstein también. él también, bueno, pero en los primeros tiempos, después Claro. ya no. Y Don Quintana supo hacerlo y supo ofrecerlo y bueno. Porque él manejaba las máquinas, ¿no es cierto? Él, las máquinas de cine, Sí, él de televisión. había aprendido a manejarlas. Y bueno, y así... ¿Te recordás aparte de que quien habla aquí detrás de la cámara, a otros de la comisión? Sí, José Cholich y Vilma Cholich, Tita García y Cuqui Patier, Antonio de Lebojet y Mari... Ay, no me sale el apellido ahora, Luquienzú. Lo pienso. Y ayúdame. Que Antonio estuvo ya inclusive primeramente, porque Y Antonio tenía mucho conocimiento, Claro, porque porque él ya había trabajado en bueno, la construcción. En realidad yo también había trabajado Ah. antes en el Cine Plaza, porque a las escuelas, yo trabajaba en la escuela privada en el turno tarde, Ajá. y en las escuelas privadas nos exigían que fuéramos a atender el cine en las noches. Ah, Entonces, porque era de la estábamos iglesia. en la boletería o en la venta de los chocolates, de las confituras, Ujú. y a la atención de la gente. Así que algo conocías, digamos. Sí, yo conocía, habíamos trabajado ya. Y Antonio era el que más sabía del cine. ¿Te acordás que Claro, sí, porque él estaba en era la el que parte llevaba la técnica. delantera, digamos, y nos iba explicando? Y así fuimos, con tropezones y todo, fuimos avanzando. Sí, don Riera, me estoy acordando. A Don Riera, Don ¿ves? Riera. Yo por eso nunca quiero dar nombres porque siempre me olvido Sí, de alguno. y te olvidaste de la estrella. De Estrella, Gloria y José Y Muñoz. Gloria y José Muñoz también, sí, Gloria. La estrella Por máxima. supuesto, ¿ves? Siempre uno se Sí, olvida de alguien. y eso porque no éramos muchos. No, y No. Lala Vigil, Lala Vigil. Toto, También. sí. Toto, que estaban. Sí, que más Toto iba para cuando estaba la comida ya. Pero estaba. Estaba siempre ahí cuando Y- necesitábamos y siempre había que hacer algo, digamos, ¿no? aunque sea ayudar a cerrar el cine, cine. exactamente. Sí. Sí. ¿Y después qué pasó? Y bueno, después el padre José, que estaba de párroco, quiso darle otro destino al salón. Pero en Incluso- el medio hubo toda una trifulca con el tema de... Porque habíamos hecho todo el trámite para que la gobernación nos arreglara el local y nos habilitara. Y el gobernador vino como para hacer el... ya firmar el contrato con la iglesia, y la iglesia se retrotrajo, el obispo dijo que no. Y Griselda, en ese punto me quiero detener porque yo conocí también el cine español y el otro día en una editorial mía yo comenté que los dos únicos gobernadores que más hicieron por el cine y por los medios audiovisuales fueron Ángel Rosa y Coqui Capitaní, y los dos son de partido totalmente opuesto y con visión inclusive también a lo mejor opuesta, pero en eso siempre hicieron lo mismo, digamos, apoyaron al cine. Rosas tuvo muy mala suerte y a Coqui tampoco le fue mucho mejor, digamos. ¿Por qué será, no? Porque en el español también pasó lo mismo y se no alcanzó sé, a hacer porque el proyecto nuestro era muy ambicioso, era para 700 porque, gradas. claro, se hizo en con un- Resistencia con el Guido, se hizo el español en Claro. que no terminó funcionando bien, y en Charata y en Villa Ángela no fraguó. Y bueno, ya estaba preparado, estaba el proyecto adelantado y el obispo... ¿Vos creés que decidió eso es no. una maldición que tenemos con el cine o es algo...? No sé qué es, pero yo... Porque en Charata los no dueños tampoco maldición, hicieron. pero sí, a lo mejor el temor de la iglesia por las películas prohibidas y esas cosas. O del privado también, porque en Charata era de un privado y también... Bueno, ahí veíamos entonces la interesante charla, nos tenemos que despedir nosotros porque ya se hizo muy tarde, interesante charla que teníamos con Griselda Morán, que bueno, comentaba todos estos temas, ¿no? Estos detalles que por ahí, no sé, la gente no sabe, o no supo, o se nos escapó en el detalle del tiempo, y es bueno que se lo cuente, ¿no? Se lo comente, porque por ahí los entretelones no... Fue un gran escándalo en su momento el tema de la inversión que iba a hacer el gobierno
que algo así como $500.000 la inversión que iban a hacer en el Cine Plaza y la negativa de la iglesia en su momento. Después vamos a tener más noticias sobre esto, más noticias, más digamos temas a tratar sobre este tema, valga la redundancia, lo que nos contaban esta gente y fotos a lo mejor que por ahí podemos pasar de esa época. Vamos ahora a, no se olvide de poner me gusta y de, bueno, seguir el canal, no se olvide. Y vamos ahora a ver, a saludar al intendente Pap, al ingeniero Pap, que cumple 10 años de gestión, Bueno, vamos a, porque ya son las 12 de la noche, o sea, son las 1 de la mañana, 12 y pico de la noche, perdón, ya rondando a las 1 de la mañana, porque ya nos vamos hacia la 1 de la mañana. Y por supuesto, en este día 10 de diciembre se cumplen 10 años de esa elección en donde le dio ganador al ingeniero Pap en su primera gestión. Así que bueno, cumple 10 años de gestión y no sé exactamente si se asumió el 10 o un poquito después, porque vieron que las asunciones son un poquito, digamos, hay una diferencia, un desfasaje de tiempo, porque si bien las elecciones son el 10 y el día de asunción deberían ser ese, por ahí por cuestión organizativa se terminan asumiendo los diputados, senadores, presidente, gobernadores, un poquito después, entonces no sé si el ingeniero Pap justo fue el 10 o fue un poquito después ahí, digamos el 12, pero obviamente el 10 se toma como una cuestión formal la asunción del ingeniero Pap como, no sé, creo que debe ser como el 20 intendente de nuestra ciudad más o menos, de lo que va desde que se creó la figura de la intendencia, y debe ser como el quinto o sexto, si no le estoy errando, desde el advenimiento de la democracia, porque antes de la reforma constitucional los intendentes eran 2 años y ahora son 4. Así que bueno, le saludamos al intendente por su 10 aniversario en la conducción de nuestra ciudad, que es su tercer mandato y vamos a recordar, digamos, iba a decir renombrar, pero vamos a recordar más o menos el inicio de ese momento, cuando recibió al ministro de la producción de aquel momento. Fue la primera visita oficial y una muy importante, porque fue una de las primeras veces que vino un ministro de la producción, mejor dicho, flamante ministro de la industria, señor Buyaiber, que es de Formosa, oriundo de Formosa, allá cuando comenzaba la gestión de Macri, en nuestra localidad para la entrega de máquinas, y ahí fue cuando se subió al tractor ahí ya en marcha, ya ahí empezó el eslogan del ingeniero Pap de En Marcha, y no se bajó más, sigue todavía con el tema de las maquinarias, haciendo asfalto y otra cuestión el ingeniero Pap, bueno, por supuesto con otros cambios. Seguro más adelante va a haber más material sobre esta cuestión de los 10 años de la gestión. Nosotros queríamos compartirlo con la audiencia de esta forma. Vemos las imágenes. Desde entonces, 1938, decidió crear Gendarmería Nacional. A cumplir ya 80 años de su creación, creemos que fue algo muy acertado por el presidente. Desde entonces, 1938, decidió crear Gendarmería Nacional. A cumplir ya 80 años de su creación, creemos que fue algo muy acertado por el presidente. Ahí veíamos entonces las imágenes del
PAP, ¿no? Cuando iniciaba la gestión, con las maquinarias, las primeras maquinarias que estuvieron llegando, entre eso la retrocavadora, que bueno, es una maquinaria que tiene el parque municipal muy útil en nuestra localidad. Así que bueno, le felicitamos desde aquí, desde nuestro humilde canal, al ingeniero PAP por sus 10 años de gestión, que bien ganada la tiene, porque empezó con un montón de problemas económicos y ahora tiene buen ahorro, buena administración, con obras, así que lo felicitamos desde aquí por esta labor incansable para con su comunidad. Nosotros nos tenemos que despedir y vamos a seguir seguramente con emisiones, vamos a pasar los días posteriores, el día sábado seguramente, inclusive el día jueves también vamos a pasar lo de Triosomía y el día sábado lo de la misa criolla. Así que siga expectante ahí, porque siempre aquí en nuestro canal va a haber novedades para compartir y charlar. Entre esos también tenemos obviamente lo que estuvimos pasando sobre el Bastión de la Cultura y otras cuestiones más de otra índole, digamos, en nuestro canal en Vicentín News. Nos despedimos hasta el día que nos toque salir de nuevo y por supuesto que tenga un resto de jornada extraordinaria. Nosotros nos reencontraremos en cualquier momento aquí en este canal. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden, por supuesto, de poner el me gusta y seguir el canal para seguir compartiendo y recibiendo nuestras notificaciones. Que tenga usted una muy, pero muy buenas noches. Corte.